Dice así entonces 2 Corintios capítulo 2. Así que decidí en mí mismo no ir otra vez a ustedes con tristeza. Porque si yo les causo tristeza, ¿quién será luego el que me alegre sino aquel quien yo cause tristeza? Y a pesar de que estoy confiado en todos ustedes, de que mi gozo es el mismo de todos ustedes, les escribo esto mismo para que cuando llegue no tenga tristeza por causa de aquellos por quienes debería o debiera gozar. Porque les escribo en mucha tribulación y angustia de corazón y con muchas lágrimas, no para entristecerlos, sino para que sepan cuán grande es el amor que tengo por ustedes. Si alguno ha causado tristeza, no me ha entristecido solo a mí, sino en cierta medida, para no exagerar, a todos ustedes. Basta ya para dicha persona la reprensión de la mayoría. Así que más bien deberían perdonarla y animarla para que no sea consumida por demasiada tristeza. Por lo tanto, les exhorto a que reafirmen su amor para con ella, porque también les escribí con este motivo para tener la prueba de que ustedes son obedientes en todo. Al que ustedes habían perdonado algo, yo también, porque lo que he perdonado, si algo he perdonado por causa de ustedes, lo he hecho en presencia de Cristo, para que no seamos engañados por Satanás, pues no ignoramos sus propósitos. Cuando llegué a Troas para predicar el Evangelio de Cristo, aunque se me había abierto puerta en el Señor, no tuve reposo en mi espíritu por no haber hallado a mi hermano Tito. Así que me despedí de ellos y partí para Macedonia. Pero gracias a Dios, que hace que siempre triunfemos en Cristo y que manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento por medio de nosotros. Porque para Dios somos olor fragante de Cristo en los que se salvan y en los que se pierden. A los unos, olor de muerte para muerte, mientras que a los otros, olor de vida para vida. Y para estas cosas, ¿quién es suficiente? Porque no somos como muchos traficantes de la palabra de Dios, más bien con sinceridad y como de parte de Dios hablamos delante de Cristo. Amén. ¿Quiénes dicen palabra del Señor ahí esta noche? Bueno, vamos entonces a este capítulo. En este capítulo empezamos a ver lo que se conoce como la carta de lágrimas que escribe el apóstol Pablo. Y el apóstol Pablo empieza diciendo, así que decidí en mí mismo, note que en él mismo, no ir otra vez a ustedes con tristeza. Entonces el apóstol Pablo empieza diciendo, yo decidí, lo que decía aquí enfrente, yo mismo decidí no ir a ustedes otra vez con tristeza. Les había mencionado en la introducción que al parecer Pablo va a la iglesia de Corintios y tiene una mala experiencia y de ahí él no quiso ir otra vez, dice, con tristeza. Entonces al parecer él no quiso ir con tristeza, porque si yo les causo tristeza, ¿quién será luego el que me alegre sino a quien yo cause tristeza? A pesar de que estoy confiado en todos ustedes, de que mi gozo es el mismo de todos ustedes, el apóstol Pablo. En otras palabras, Pablo no quería ir o no quería que lo vieran triste. Porque ellos ya estaban tristes. Entonces lo que el apóstol Pablo dice, yo decidí, y lo que sucede es que Pablo estaba pasando un tiempo muy difícil, que él estaba triste. Y el apóstol Pablo dice, yo así no puedo ir, porque me siento triste. Estoy demasiado triste. Y cuando llegue con los hermanos, ellos ya están tristes, y que yo llegue más triste todavía, vamos a estar todos tristes.
Entonces va a ser una lloradera. Tristes los que lo iban a recibir y triste el que iba a llegar. Entonces dice el apóstol Pablo, por eso dice, así que decidí en mí mismo no ir otra vez a ustedes con tristeza, porque si yo les causé tristeza, dice, ¿quién será luego el que me alegre, sino a quien yo causé tristeza? Y el apóstol Pablo dice, yo les causé tristeza a ustedes. Entonces el apóstol Pablo sentía eso de que yo les causé tristeza ya la primera vez. Y ustedes son los que me alegran a mí. Entonces, si yo voy triste a quien está triste, ¿cómo ustedes que están tristes me van a alegrar a mí? Entonces el apóstol Pablo, mejor todavía no voy hasta que yo ya esté bien. Y al parecer entonces Pablo va después, ya cuando él está bien. Ahora también aprendemos ahí que quien le causa gozo a Pablo era la iglesia. Entonces la iglesia era quien le causaba el gozo a Pablo. Entonces Pablo, cuando miraba la iglesia de Corintios, él sentía gozo. Entonces dice, ustedes son los que me causan gozo, pero ahorita no pueden causarme gozo porque ustedes están tristes. Y si yo voy triste a ustedes, ¿cómo los puedo alegrar? Entonces vemos que la iglesia era la quien le causaba ese gozo al apóstol Pablo también. Pablo no puede estar sonriendo si su iglesia está triste. Entonces algo que podemos ver aquí es de que Pablo no puede estar, y la tristeza del apóstol Pablo no era tanto de él, sino de ver a la iglesia que estaba sufriendo. Entonces Pablo estaba bien, Pablo no había cometido ningún error. Él estaba bien, pero él estaba triste porque su amada iglesia estaba pasando momentos difíciles. Entonces, al ver la iglesia triste, Pablo se siente triste. Y la iglesia que le daba gozo en este momento estaba triste. Por eso Pablo estaba triste. Entonces vemos ahí esa dificultad que la iglesia estaba pasando. Y por eso dice el apóstol Pablo que él no puede ir a ellos por el momento. Porque la iglesia era la que a él le causaba gozo. Y Pablo también causaba gozo a la iglesia. Entonces aprendemos en estos primeros versículos. Después en el versículo 3 dice, les escribo esto mismo para que cuando llegue no tenga tristeza. Entonces lo que hace el apóstol Pablo es que le envía la carta con anticipación para que a los corintios al leer la carta reciban ese consuelo. ¿Se acuerdan el versículo 1, el capítulo 1, donde Pablo empieza a hablar de la consolación? Entonces el capítulo 1 es la introducción para que la iglesia que estaba triste, al recibir que no soy el que los consuelo, sino que es Cristo mismo el que los consuela. Ustedes están pasando tribulaciones, pero las tribulaciones abren la puerta para que Cristo los consuele. Recuerden lo que dijo Cristo. Bienaventurados los que sufren, porque serán consolados. Ustedes ahorita están sufriendo, van a ser consolados por Cristo. Entonces, en el capítulo 1, Pablo les hace entender eso. Y cuando una persona creyente lograba entender esto que Cristo había dicho, bienaventurados los pobres, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que padecen, bienaventurados los que sufren, porque serán consolados. Entonces, cuando llega la carta, los corintios la reciben y ellos estaban tristes. Entonces cuando reciben ellos, se les quita la tristeza y reciben el gozo. Entonces Pablo, en otras palabras, adelanta la carta de consolación. ¿Para qué? Para que cuando él llegue, la iglesia ya no esté triste. Entonces ya cuando él iba a llegar, ya la iglesia ya iba a estar con gozo, porque ya les había adelantado la carta. Por eso él dice, les escribo esto mismo para que cuando llegue no tenga tristeza por causa de aquellos por quienes me debería de gozar. Entonces dice, ustedes, yo no debería de estar triste por ustedes, yo debería de gozarme porque ustedes son mi gozo, ustedes son los que me causan gozo. Entonces cuando yo llegue, yo debería de gozarme con ustedes. Entonces no deberíamos nosotros causarnos tristeza. Si queremos aplicar nosotros algo a nosotros aquí como iglesia, no deberíamos nosotros como iglesia causarnos tristeza. No deberíamos causarnos tristeza. Nosotros como pueblo del Señor no deberíamos de causarle tristeza a los demás hermanos de la iglesia.
Y si somos aún todavía más prácticos, no deberíamos de causarnos tristeza a nosotros mismos. Yo no debería de causarle tristeza a mi esposo. Yo no debería de causarle tristeza a mi esposa. Yo no debería de causarle tristeza a mis hermanos, a mis familiares. No deberíamos, dice el apóstol Pablo. ¿Por qué ustedes que son de casa se causan tristeza uno al otro? ¿No se sienten tristes a ver a la otra persona triste que ustedes le están causando tristeza? Eso es lo que está diciendo el apóstol Pablo. Yo me siento triste al verlos entristecidos a ustedes porque yo le causé tristeza y me arrepiento de causarles tristeza. Entonces nosotros, como hijos de Dios, creyentes del Señor, no deberíamos de causarnos tristeza unos a otros. Ahora, haciéndolo más práctico, si yo siento que esto que voy a hacer le va a causar tristeza a mis seres queridos, no debo de hacerlo, porque no deberíamos de causarnos tristeza, deberíamos causarnos gozos unos a otros. El versículo 4 dice, porque les escribí en mucha tribulación y angustia de corazón y con muchas lágrimas. Entonces el apóstol Pablo le dice aquí, miren, yo les estoy escribiendo esta carta porque también estoy sufriendo con ustedes y estoy triste con ustedes. Dice, porque les escribí en mucha tribulación. Y el apóstol Pablo se sentía atribulado por ese gran amor que les tenía, porque dice, no para entristecerlos, o yo no les digo que estoy triste, yo no les digo que la estoy pasando mal y que no tengo paz en mi corazón, para que ustedes se sientan mal, que por su culpa yo estoy pasándola mal. No, les digo, dice, para que sepan cuán grande es el amor que tengo por ustedes. Entonces, ahora entendemos por qué el apóstol Pablo sufre por la iglesia de Corintio, porque dice, para que sepan el gran amor que le tengo para ustedes. Ahora, nosotros, ¿qué aprendemos de aquí? Si nosotros hacemos algo para nuestros seres queridos, es por el gran amor que les tenemos. Digamos, si yo quiero corregir a alguien, lo corregimos por el gran amor que lo tenemos, no para hacerlo sentir mal, sino para causarle bien. Y los padres van a entender esto, los que son padres cuando corrigen a sus hijos. ¿Por qué los corregimos? Por el gran amor que les tenemos. ¿Por qué nosotros a veces los regañamos? Por el gran amor que le tenemos. ¿Por qué le decimos, no hagas esto, no hagas el otro? Por el gran amor que le tenemos. Entonces, el amor que se tiene por los demás es lo que nos debe llevar o motivar a corregir o tal vez a buscar el bien a los demás. Por eso el apóstol Pablo, porque les escribí en mucha tribulación y angustia de corazón y con muchas lágrimas. Yo me imagino aquí al siervo del Señor escribiendo esta carta. Y el apóstol Pablo era un hombre muy fuerte, era un hombre duro de ese corazón, de aquellos hombres que les cuesta llorar. ¿Has visto hombres que les cuesta llorar? Yo soy algo sensible, pero hay hombres que les cuesta. Cuando lloran es porque están pasándola mal. Entonces, el apóstol Pablo era uno de estos rudos. Entonces, pero dice que aquí él estaba tan quebrantado que dice que les estoy escribiendo. Entonces yo me imagino al apóstol Pablo escribiendo la carta o dictándole a quien escribía la carta con lágrimas. Y yo me imagino que esta carta iba tal vez, no por exagerar, pero tal vez iba con esas manchas amarillitas de que se mojó. Y se mojó con lágrimas. Dice, porque les escribí en mucha tribulación y angustia de corazón y con muchas lágrimas. No para entristecerlos, sino para que sepan cuán grande es el amor que tengo por ustedes. El gran amor de Pablo por la iglesia, entonces lo tenía angustiado de corazón. También su llanto por la iglesia. Entonces el gran amor que Pablo tiene hace que él esté angustiado por ellos, que su llanto por la iglesia y por el amor que les tenía. Entonces el gran amor le causaba eso por la iglesia del apóstol Pablo. El versículo 5 dice, si alguno ha causado tristeza, no me ha causado solo a mí, sino en cierta medida, no para exagerar, a todos ustedes, dice. Entonces el apóstol Pablo, si alguno ha causado tristeza, y él no estaba dando nombres, pero él sabía que alguien había causado tristeza. Pero esta persona no le causó tristeza solo al apóstol Pablo,
sino que le causó tristeza a toda la iglesia. Entonces el apóstol Pablo dice, si alguno ha causado tristeza, no me ha entristecido solo a mí, sino en cierta manera a todos ustedes. Algo que podemos aprender aquí es que cuando nosotros en el pueblo del Señor alguien sufre, todos sufrimos. Y si no sufrimos por el que sufre o con el que sufre, es porque no tenemos un gran amor todavía que el Señor nos manda a tener. El apóstol Pablo también nos dice que suframos con los que sufren, que lloremos con los que lloran y que gocemos con los que se gozan. Entonces, cuando causamos tristeza o cuando causamos daño a un miembro de la iglesia, a un miembro de nuestra familia, todos sentimos. O no, cuando pasa una tragedia en nuestras casas o en nuestra familia, no todos nos sentimos, no todos la estamos pasando mal, porque uno afecta a todos. Entonces dice el apóstol Pablo que uno causó tristeza a todos. Ahora, el versículo 6, el apóstol Pablo y esta persona que causó tristeza era la que el apóstol Pablo había dicho que lo expulsaran en 1 Corintios. ¿Se acuerdan que dijo, expulsen a tal persona y entréguenlo a Satanás y no lo dejen entrar a la iglesia? Pero al parecer esta persona no hicieron caso, no le expulsaron y causó más daño a la iglesia. Y después el apóstol Pablo tuvo que ir otra vez y como ya expliqué, la iglesia se puso a favor de él y no a favor del apóstol Pablo. El apóstol Pablo sale de emergencia y de ahí, después de eso, el apóstol Pablo manda otra carta, donde se conoce la carta severa, donde al fin la iglesia lo saca. Pero de ahí al parecer la persona como que se había arrepentido en verdad. Para estas alturas el apóstol Pablo ya pide una restauración para el ofensor. Entonces en el capítulo 6 vamos a ver que esta persona que había sido expulsada porque había causado daño, el apóstol Pablo pide una restauración. Dice el versículo 6, basta ya para dicha persona la reprensión de la mayoría. Entonces al parecer después de todo lo que pasa, expulsan de la iglesia a esta persona, pero al parecer esta persona se arrepiente y busca a la iglesia otra vez, para que la iglesia lo deje ser parte de la comunidad. Ahorita en nuestros tiempos, no es como los tiempos más antes, donde ser parte de la iglesia era un gran estatus social, o ser parte de una organización podemos decir, de un grupo, era un gran estatus social. La gente encontraba estatus perteneciendo a la iglesia. De hecho, ya cuando la iglesia toma el camino como la iglesia católica, cuando Constantino sella el decreto de Milán de hacer a la iglesia universal y que sea la iglesia una sola, entonces, y de hecho la palabra católica es universal, entonces que la iglesia sea universal. Entonces cuando la iglesia la iglesia estaba antes, pero era como una secta toda. Todas las demás religiones miraban a los cristianos como secta, como algo raros, no era una iglesia reconocida. Entonces cuando el emperador Constantino la oficializa, entonces de ahí para adelante es cuando todos los que no tenían, no pertenecían a la iglesia, querían hacer parte de la iglesia. ¿Por qué? Porque era la iglesia del emperador. Todos querían ser parte de la iglesia porque tenían beneficios. La iglesia entonces empieza a ser protegida por el emperador. Entonces antes la iglesia no la protegía a nadie, al contrario, el emperador la perseguía. Pero de aquí para adelante empieza a ser protegida. Entonces ahí cuando viene mucho ejercicio del bautismo. Entonces todo aquel que era bautizado era parte de la iglesia. Entonces ahí es cuando el bautismo fue un requisito para todo el que quería ser miembro. Y hubieron momentos donde la gente compraba los bautismos. Entonces compraba el certificado de bautismo para ser parte de la iglesia. Porque ahí ellos no solo agarraban protección, porque el bautismo, el certificado del bautismo les garantizaba protección del imperio romano, y después cuando ya se establece el Vaticano, protección del Vaticano. Entonces todos esos beneficios vienen
a recibirse cuando se les daba el certificado de bautismo. Y de ahí para adelante, entonces, ser parte de la iglesia era levantar el estatus de las personas. Entonces, llegan esos momentos donde la gente venía a la iglesia por ser parte. Entonces nosotros ahora no entendemos mucho, pero en aquel tiempo ser parte de una iglesia era algo importantísimo. Ser parte de un grupo era bien importante porque no todos podían calificar. Y quien no pertenecía a un grupo le era muy difícil. Entonces su estatus se levantaba siendo parte. Entonces por eso esta persona regresa a la iglesia otra vez para ser parte de algo. Porque si no era parte de alguien, como que su vida no tenía mucho valor. Entonces por eso esta persona vuelve a buscar la iglesia para volver a recuperar su valor y su posición en la sociedad. Ahora en nuestros días tenemos muchas iglesias por donde quiera. Entonces la gente busca esa iglesia en donde quiera. Pero antes eran muy pocas y entonces tenían que ser admitidos para ser. Hubo un tiempo donde la iglesia, a los que querían ser miembros tenían que ser admitidos. Para que usted se bautizara tenía que tomar 2 años de clases. Entonces, tanto era así los requisitos. Entonces, para ser admitidos. Ahora en nuestros días no es tanto así, pero antes era bien importante pertenecer. Por eso dice el apóstol Pablo, basta ya para dicha persona la reprensión de la mayoría. Ya no lo reprendan, déjenlo entrar a la iglesia, déjenlo que sean parte. Estaba yo teniendo un curso de sociología y en la sociología descubren de que la gente agarra el status quo en los grupos. Entonces mucha gente le gusta ser miembro de un grupo porque ahí está su estatus social. Entonces por eso mucha gente se ha descubierto, un estudio ha descubierto que mucha gente agarra su estatus social dentro de la iglesia. Otros lo agarran en clubes, otros en organizaciones, otros lo agarran en compañías. Ahí quieren ser grandes. Entonces, en mi grupo yo quiero ser grande. En el otro grupo yo quiero ser grande. Mucha gente agarra valor, digamos, no valor de valentía, sino agarra valor de estatus en las organizaciones. En las organizaciones sin lucro. Ahí dice, aquí soy utilizado, aquí me usan, aquí yo voy escalando liderazgo, aquí voy escalando respeto, vamos escalando esto y el otro. Entonces en las organizaciones mucha gente agarra a su estatus quo y esto era con la iglesia también. Por eso el versículo 6 dice el apóstol Pablo, ya déjenlo entrar, ya déjenlo que sea parte. Bueno, volviendo a lo que estábamos aquí, el 7 dice, así que más bien deberían perdonarla y animarla para que no sea consumida por demasiada tristeza. Entonces el apóstol Pablo, ya basta, ya la castigaron, ya la expulsaron de la iglesia. Y esta persona fue tratada, podemos decir, bien cruel en la iglesia, porque el apóstol Pablo dice, expúlsenlo de la iglesia, entréguenlo a Satanás, entréguenselo al chamuco, ahí que el chamuco lo zarandee, le dé un zarandeón ahí para que aprenda la lección. Entonces, esa persona es expulsada de la iglesia y ahora el apóstol Pablo pide la restauración del ofensor. Entonces, primero, que le quiten la reprensión. El apóstol Pablo dice, quiten la reprensión. Entonces, nosotros en nuestra comunidad, cuando una persona es afectada, debemos de quitarle la reprensión. También animarla, ayudándola a salir de su quebranto. También no hay que dejarla que se pierda. Dice, no sea consumida. Dice, así que más bien deberían perdonarla, animarla, para que no sea consumida por su demasiada tristeza. Entonces, ¿cómo nosotros debemos de restaurar a una persona que ha fallado en la congregación? Primero debemos de quitarla todo a cualquier cosa que nosotros sintamos en contra de la persona, o que nosotros le quitemos cualquier cosa que nosotros podamos sentir en contra de la persona y aceptarla completamente en la iglesia. Entonces dice, en vez de que la humillen, en vez de que la hagan de menos, en vez de que la vean feo, deberían de, perdonarla, animarla, para que no sea consumida por tristeza. Entonces nosotros como iglesia deberíamos de, cuando con una persona se aleja de la iglesia, con una persona la está pasando mal, animarla.
que sea parte de la iglesia y no hundirla más. Entonces, si ya está una persona hundida en sus dificultades y nosotros la hundimos más, entonces como que no. El versículo 8 dice, por lo tanto, les exhorto a que reafirmen su amor para con ella. Entonces, no solo deberían de perdonarla, animarla y rescatarla donde estaba, dice también, por lo tanto, dice, les exhorto a que reafirmen su amor para con ella. ¿A qué se refiere el apóstol Pablo que reafirme su amor para con ella? Que vuelvan a reafirmar el compromiso de amor que tenía con ella. El compromiso que se tenía. Y esto algo práctico para nosotros es que cuando una persona ha fallado, cuando una persona nos ha causado daño, allí es cuando nosotros debemos de reafirmarle el amor que nosotros le hemos prometido o el amor que nosotros le decimos tener. Entonces el apóstol Pablo, ustedes dijeron que la amaban, qué bueno, ahora reafirmen eso que dijeron que tenían por esa persona. Entonces nosotros debemos de reafirmar el amor hacia los demás. ¿Cuándo? Cuando la persona la está pasando mal. Entonces, por lo tanto, les exhorto a que reafirmen su amor por ella. Y creo que nosotros en nuestras familias hay momentos donde nosotros afirmamos nuestro amor. Yo dije que te amo y voy a mantener mi afirmación de amor por ti. Voy a seguir amándote. Entonces nosotros reafirmamos nuestro compromiso de amor para nuestros seres queridos. Entonces eso es el compromiso de amor. Porque es bonito amar cuando todo está bien. Es bonito amar cuando no tenemos que perdonar. Pero es difícil amar cuando tenemos que perdonar. Es difícil amar cuando las cosas no están bien. Y ahí es cuando dice el apóstol Pablo, reafirmen. Afirmen otra vuelta, afirmen su amor otra vez. El versículo 9 dice, porque también les escribí con este motivo, para tener la prueba de que ustedes son obedientes en todo. Entonces, reafirmar es una prueba de amor. Reafirmar mi amor con la otra persona que la está pasando mal o que incluso me ha causado daño, es una prueba. Esa es una prueba de amor. Dice el apóstol Pablo, para probarlos. Como una prueba les digo, reafirmen su amor y esta va a ser la prueba. Ustedes han dicho que se aman unos a otros, ok, esta va a ser la prueba. ¿Cómo? Reafirmando su amor. Entonces, reafirmar mi amor por la otra persona, esa es una prueba de amor. Pablo quiere que le obedezcan su pedido. Note que al final dice, para tener prueba de que ustedes son obedientes en todo. Entonces, yo le pido que ya no la juzguen, que ya no la critican, que ya no la vean de reojos, que la vean con amor, que la reanimen, que la rescaten. Yo les pido eso. Entonces, yo quiero que ustedes sean obedientes a eso. Entonces, les escribo todo eso para ver que ustedes sean obedientes en todo. Entonces, Pablo quiere que le obedezcan su pedido. Avanzamos en el 10. Preguntas, comentarios, ¿vamos bien? El 10 dice, al que ustedes habían perdonado algo, yo también. Entonces, al parecer, la iglesia de Corintios todavía no quería perdonar a esta persona. Pero el apóstol Pablo les va a decir una verdad aquí. No es que les va a querer echar en cara, pero dice, cuando ustedes me pidieron que yo perdonara a tal persona, yo la perdoné. Ustedes me pidieron que yo los perdonara a ustedes que me sacaron corriendo a la iglesia, yo los perdoné. Ahora, así como yo perdoné al que ustedes perdonaron, ahora ustedes perdonen también. Eso es lo que dice el versículo 10, dice, al que ustedes habían perdonado algo, yo también. En otras palabras, si ustedes perdonaron, yo también perdoné a esa persona por ustedes. Entonces Pablo perdonó al que los corintios habían perdonado anteriormente. Y lo perdonó por ellos, no por él. En otras palabras, el apóstol Pablo dice, al que ustedes habían perdonado, que me había causado daño a mí también, yo lo perdoné por ustedes, no por él. Entonces dice, al que ustedes habían perdonado algo, yo también lo perdoné, por amor a ustedes, no por él. Entonces, si yo lo pude hacer, ustedes también háganlo. Dice también, porque lo que he perdonado,
si algo he perdonado, por causa de ustedes, lo he hecho en presencia de Cristo. Entonces Pablo dice, si ustedes perdonaron, y yo también perdoné junto con ustedes. En otro ejemplo sería que si yo perdono a alguien aquí en la iglesia, y la iglesia todavía no lo perdona, como que no tiene sentido. O si ustedes perdonan a alguien en la iglesia, y yo todavía no lo quiero perdonar, como que no tiene sentido. Entonces, si uno perdona al otro, perdonémoslo todos. Si alguien ya perdonó a alguien, perdonémoslo todos como iglesia, porque somos una iglesia. Dice también el 11, para que no seamos engañados por Satanás, pues no ignoramos sus propósitos. Ahora, algo aquí es bien interesante de que no perdonar es una trampa de Satanás. De hecho, hay un libro que se llama La trampa de Satanás. Y ¿sabe lo que usa el chanclas o el cucuyo, el pantalón cuto, como usted le quiera llamar? La trampa más común y la que él usa es la falta de perdón. Si el diablo nos pone algo, una trampa es no perdonar. Y la trampa del diablo o de Satanás es no lo perdones. No le perdones. ¿Por qué lo vas a perdonar? Él no se merece tu perdón. Ella no se merece tu perdón. No lo perdones. Y dice el apóstol Pablo, ese es un engaño de Satanás. Cuando ustedes no perdonan, es un engaño de Satanás. Esa es la trampa que Satanás usa para que ustedes se mantengan en discordia. Porque si yo perdono, ustedes vuelven a ser unidos otra vez. Porque si ustedes perdonan, vuelven a amarse otra vez. Y Satanás lo que no quiere es que ustedes se amen. Satanás lo que no quiere es que ustedes estén unidos. Entonces lo que va a usar Satanás es la falta de perdón. Por eso dice, para que no seamos engañados por Satanás, pues no ignoramos su propósito. Entonces, no perdonar es una trampa de Satanás. Nosotros por eso deberíamos perdonarnos. ¿Por qué es una trampa de Satanás y es el propósito de Satanás? Porque Dios nos ama a perdonar. ¿Y cómo es de que si Dios me llama a perdonar y al otro lado el chanclas me llama a no perdonar? Y si yo no perdono, yo le estoy haciendo más caso a Satanás que haciéndole caso a Dios. Porque dice que el amor del Señor me manda a perdonar, pero la separación me manda a no perdonar. Entonces Dios me pide que perdone, el chanclas me pide que no perdone. Entonces cuando yo no perdono, estoy obedeciendo más al diablo, pero cuando yo perdono, estoy obedeciendo más a Dios. Por eso dice, para que no seamos engañados por Satanás, pues no ignoramos su propósito. Eso siempre va a querer. Entonces, no perdonar es una trampa del diablo. La próxima vez que usted no sienta ganas de perdonar, dígale, ya te conozco, chanclas, ya te conozco por dónde vas, eres un engañoso, no quieres que perdones, pero voy a perdonar para mostrar el amor de Dios. Voy a perdonar para que veas de que así como Dios me perdona a mí, así perdono yo a los demás. De hecho, en el Padre Nuestro está tan marcado, si usted no perdona sus pecados a los demás, tampoco sus padres que están en el cielo los va a perdonar. Yo no sé si cuando decimos eso estamos conscientes de lo que estamos diciendo ahí. Yo me quería preguntar a todos, ¿estamos conscientes de lo que estamos confesando? Pero vamos a avanzar, pero ese es un tips para ustedes. La próxima vez que usted no sienta ganas de perdonar, ya sabe que es un engaño del chancla, es la voz del diablo que no perdones, no se merece tu perdón, no lo hagas. Es un engaño del diablo. Entonces, porque el Señor nos manda a todo lo contrario perdonar. El versículo 12, ¿alguien tenía pregunta, comentario? ¿Vamos bien? ¿Estamos bien hasta allá? Muy bien, entonces continuamos. El versículo 12 dice, cuando llegué a Troas para predicar el evangelio de Cristo, aunque se me había abierto puerta en el Señor, no tuve reposo en mi espíritu por no haber hallado a mi hermano Tito. Así que me despedí de ellos y partí para Macedonia. Entonces, el apóstol Pablo vemos una preocupación por Tito. Entonces, recuerdan que Tito lo envía con una carta. Entonces, el apóstol, en lo que Tito andaba dejando una carta, el apóstol Pablo estaba escribiendo una carta, estaba escribiendo esta. Entonces,
y el apóstol Pablo quería, ¿se acuerdan la carta severa que la vamos a ver más adelante? Entonces Tito andaba dejando la carta severa y de lo que el apóstol Pablo estaba escribiendo esta, pero entonces a Pablo se va a querer encontrar a Tito a Troas, pero no lo encuentra, entonces se regresa a Macedonia. Entonces, pero dice que tenía una gran preocupación por Tito. Las preocupaciones nos impiden trabajar bien. Entonces lo que aprendemos aquí es que el apóstol Pablo dice que le salió una gran oportunidad de predicar el evangelio, y el apóstol Pablo era, cuando miraba a alguien o miraba a personas que no conocían del evangelio de Cristo, decía, esta es una gran oportunidad. En otras palabras, el apóstol Pablo se moría por compartir el evangelio de Cristo, y dice que cuando llegó a Troas a predicar el evangelio de Cristo, aunque se me había abierto una puerta en el Señor, dice, para predicar el evangelio, no tuve reposo en mi espíritu por no haber hallado a Tito. Entonces, aunque se le abrió una puerta, el apóstol Pablo no pudo cumplir su misión, que era predicar. ¿Y qué aprendemos con esto? Es que las preocupaciones nos impiden trabajar bien. Cuando estamos preocupados, no podemos concentrarnos haciendo algo. O usted sí puede concentrarse. Yo, cuando estoy preocupado o estoy pasando dificultades, no me concentro. Entonces las preocupaciones nos impiden trabajar bien o hacer algo bien. También no nos dejan descansar. Las preocupaciones no nos dejan descansar. Lo aprendemos que el apóstol Pablo, la preocupación no le permitió predicar el evangelio. También no podía descansar. Dice que su espíritu no tuvo reposo. El 14 dice, pero gracias a Dios que hace que siempre triunfemos en Cristo y que manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento por medio de nosotros. Porque para Dios somos olor fragante de Cristo en los que se salvan y en los que se pierden. Quiero que ponga atención a esto, porque esto es bien interesante lo que el apóstol Pablo está diciendo. Dice que nosotros, el cristiano, siempre va a triunfar. Dice, pero gracias a Dios que hace que siempre triunfemos en Cristo. Entonces, una buena noticia o algo, una promesa para el cristiano es que el creyente siempre va a triunfar. El creyente siempre va a salir triunfador aunque esté pasando dificultades. Y eso es la promesa para todo cristiano, todo creyente, que siempre va a ser triunfador. ¿Por qué? Porque está en Cristo. Vea lo que dice, pero gracias a Dios que hace que siempre triunfemos. Dios es el que hace que nosotros siempre triunfemos. Entonces, el creyente, el que ha puesto su confianza en el Señor, Dios va a hacer que triunfemos. Y esa es la promesa que nosotros tenemos. Dice, pero gracias a Dios que hace que siempre triunfemos en Cristo y que manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento por medio de Cristo. Entonces el cristiano siempre triunfa porque tiene a Cristo. Dice la palabra también del Señor que todo lo puedo en Cristo porque Él es el que me fortalece. Amén. Filipenses 4:13 dice, todo lo puedo en Cristo porque Él me fortalece. Y dice que Dios es el que nos hace salir siempre triunfante. Entonces la promesa es de que pueda que pasemos por ciertos momentos difíciles, pero Dios va a hacer de una u otra manera a que salgamos victoriosos. También dice el olor grato delante de Dios. Entonces nosotros somos olor grato delante del Señor en Cristo Jesús. El 15 dice, porque para Dios somos olor fragante de Cristo en los que se salvan y en los que se pierden. En otras palabras, los que llevan el evangelio portan el olor fragante de la vida eterna. Nosotros, todo cristiano, quiera o no, si usted ya se convirtió al evangelio, lleva en usted mismo el olor grato del evangelio. Dice el apóstol Pablo aquí que el evangelio es olor grato. ¿Y a qué huele el evangelio? El evangelio huele o tiene como un aroma a vida eterna. Entonces dice que es olor grato delante de Dios quienes son portadores del evangelio. Usted y yo, nosotros somos portadores del evangelio y por tanto olemos a vida eterna. Amén. Y dice que somos porque para Dios somos olor fragante, dice. Usted y yo, para Dios somos olor fragante en Cristo. Es decir, sube una
aroma delante de Dios, que huele, que es agradable delante de Él. Vea lo que dice el 16. A los unos olor de muerte para muerte, mientras que a los otros olor de vida para vida. Y para estas cosas, ¿quién es suficiente? Pero el 16, las primeras líneas, dice que los que no creen en el Evangelio es olor de muerte. Entonces, el Evangelio causa un olor, pero este olor puede ser olor de vida o olor de muerte. ¿Por qué? Porque el mismo Evangelio nos da las dos opciones. Nos da la vida, nos da la vida eterna o nos da la muerte eterna. También el Evangelio nos da la salvación, pero también nos muestra la condenación. El Evangelio puede salvarme, pero el Evangelio también me puede condenar si yo no lo acepto. Dice, los que no creen, el Evangelio es olor de muerte. Dice, a los uno, olor de muerte para muerte. Pero los que creen, mientras los otros, dice, olor de vida para vida. Hermanos, el Evangelio huele a vida eterna. Y los que somos creyentes en el Evangelio, que somos portadores del Evangelio, los demás deben olernos a salvación. Los demás deben olernos a vida eterna. Los demás deben olernos al amor de Dios, al amor de Cristo. Los demás deben de oler. Y si nosotros, el apóstol Pablo está usando el olor. Pero ¿qué le parece si quitamos el olor y ponemos otra palabra? ¿Qué otra palabra podemos poner que las otras personas que están a la par de mí dicen, aquí huele a evangelio, aquí huele a esto? Pero ¿qué tal si ponemos, aquí se siente un aroma de amor diferente, aquí se siente un aroma de amor de Dios, aquí se siente un aroma de honestidad, aquí se siente un aroma de no mentira, aquí se siente un aroma de paz? Cuando yo estoy con esta persona me siento en paz. Cuando yo estoy con esta persona me siento en tranquilidad. Cuando yo estoy con esta persona me siento amado, me siento amada. Cuando yo estoy con esta persona me siento seguro, me siento segura. Hay algo tiene esta persona. ¿Qué tiene? El amor de Cristo. ¿Qué tiene? Que porta el Evangelio. Entonces los que no creen, el Evangelio es olor de muerte. Los que creen, el Evangelio es olor de vida eterna. No somos dignos, dice, por último el 17 dice, porque no somos dignos. Pero dice, ¿quién es suficiente? Entonces lo que el apóstol Pablo ve algo impresionante en el Evangelio. Dice el apóstol Pablo, el Evangelio es tanto su poder para salvación y para condenación que aroma, que huele. Entonces dice él, es tanto el Evangelio, es tanto su poder del Evangelio que dice, ¿quién es suficiente de cargar tan grande peso? Y por eso él dice, ¿quién es suficiente o quién es capaz de cargar el Evangelio? ¿Quién es capaz de andar el Evangelio? En otras palabras podemos ponerlo al revés. ¿Quién es capaz de cargar el Evangelio y no lo comparte? ¿Quién es capaz de conocer el Evangelio y no lo comparte a los demás? ¿Quién es capaz de tener tan grande poder en sus manos? Porque si nosotros creemos que el Evangelio tiene vida eterna, ¿por qué no le compartimos la vida eterna a los demás que no conocen el Evangelio? Por eso el apóstol Pablo, ¿quién es suficiente o quién es capaz? Porque somos como muchos, dice, porque no somos como muchos traficantes de la palabra de Dios. Y yo quiero que ustedes entiendan esto, y creo que lo que voy a explicarle ahorita les va a contestar muchas dudas. Que por qué mucha gente hace dinero con el Evangelio. Dice el apóstol Pablo que el Evangelio es tan poderoso, que tiene tanto poder, que si nosotros lo usamos, le damos mal uso, podemos traficar con el Evangelio. Y dice el apóstol Pablo, porque no somos como muchos que trafican con la palabra del Señor. Ahora, quiero que entiendan por qué la gente puede volverse rica con el Evangelio. Porque el Evangelio en sí, cuando yo lo tengo y lo comparto a alguien más, el Evangelio puede restaurar a una persona.
Y cuando una persona está restaurada, esa persona es capaz de dar todo lo que tiene. Y si yo lo uso a mi beneficio, el apóstol Pablo, aquí lo tenemos. Y muchos, dice que muchos estaban traficando con el evangelio, porque si yo encuentro, digo, esto tiene poder para sanar a alguien, yo puedo usar y vender algo, puedo vendérselo. Si tú das tanto, yo voy a orar por ti, te comparto el evangelio y el evangelio va a tener efecto. Por eso es que mucha gente se hace dinero con el evangelio, porque cuando yo le comparto la palabra al Señor, yo quiero que ustedes entiendan que el evangelio está fuera de mí. Y el apóstol Pablo va en el capítulo 7, va a decir que nosotros somos como vasos nada más, que el evangelio fue depositado y nosotros nada más somos como vasos, pero el evangelio está aparte de mí. No tiene, digamos, no tiene nada que ver con la persona, sino en sí mismo tiene poder. Y si yo comparto palabras de poder que salen, aunque yo sea malo, aunque yo esté traficando, el evangelio siempre va a tener efecto. Pueda que yo esté en pecado, pueda que yo esté haciendo malos negocios, pero si yo le comparto palabra del Señor a una persona, como es palabra del Señor, aunque yo no esté bien, la palabra del Señor va a tener poder, va a cambiar, va a transformar, va a salvar a las personas, porque tiene poder. Yo recuerdo la historia de dos borrachitos, dos personas tomadoras. Dice que estaban dos personas tomando y le dice una persona que había sido ya cristiana más antes, y le dice, ¿cuándo vas a cambiar tu vida? Dice, ¿por qué no cambias tu vida? Mira cómo caí yo aquí, mira cómo estoy pasándola yo aquí. ¿Por qué no cambias tu vida? Dios te puede cambiar. Un borrachito tomado le estaba compartiendo el evangelio a la otra persona. ¿Escucha a Dios a un borracho? El evangelio, sí. Dice que estos dos borrachos, un borracho evangeliza al otro borracho, el otro borracho recibe la palabra del Señor, dice que se va a una iglesia, su vida cambia y ahora ya es pastor. ¿Tuvo que ver algo la persona? No, simplemente transmitió el poder del evangelio. Y por eso el apóstol Pablo, ¿quién puede sostener este gran poder? Mucha gente se ha hecho millonaria con el evangelio, porque el evangelio tiene poder para cambiar, y si yo lo uso a mi beneficio, va a seguir dando resultados. Por eso mucha gente da todo lo que puede, da todo lo que quiere, y da, porque el evangelio les cambia. ¿Quién no, cuando escucha una palabra, Dios tiene poder para levantar a tu mamá de esa cama? ¿Quién no va a dar todo lo que tiene? Si sabe que Dios le puede sanar, y esa persona cree, y aunque tal vez no compró el milagro, pero dio una buena ofrenda, la persona es sanada. Y eso va a suceder. Por eso el apóstol Pablo, pero nosotros no somos así. Porque en el tiempo del apóstol Pablo también habían personas que habían entendido el poder que tiene el evangelio para cambiar, para restaurar a las personas. Hay muchas familias que han sido destruidas por el enemigo, pero han escuchado el evangelio, han sido cambiadas y transformadas por el evangelio. Entonces el evangelio tiene poder y muchos se aprovecharon, y dice, pero nosotros no, dice el apóstol Pablo, aunque yo sé el poder que tiene el evangelio, nosotros no somos como muchos traficantes de la palabra de Dios. Más bien, con sinceridad y como de parte de Dios hablamos delante de Cristo, dice el apóstol Pablo. Entonces terminamos con esto aquí. El evangelio tiene poder. Tiene poder, cambia vidas, transforma vidas. Yo he visto cómo una persona está pasándola mal y con una palabra, yo abro la palabra del Señor y le doy una palabra ahí, la persona cambia todo, se levanta, vuelve a agarrar ánimo, vuelve a agarrar vida y es cambiada, son transformados. Yo lo he visto. ¿Por qué? Porque el evangelio tiene poder. Y cualquiera puede usarlo para bien. Recuerda que el evangelio dice que es para vida o para muerte, para bien y para mal, porque es tan poderoso que funciona para las dos cosas. Por eso no se admire si alguien se vuelve millonario predicando la palabra del Señor, porque el evangelio le va a permitir, le va a dar. Y eso es lo que dice el apóstol Pablo. Pero nosotros no traficamos con la palabra del Señor, no la vendemos, no nos aprovechamos, aunque sabemos que podemos hacerlo. Yo no soy de los que cobro, pero cuando yo voy sobre todo el pueblo católico es muy pagador, más que el protestante y el evangélico. El católico paga bien, paga mucho, para todo le cobran.
Siempre que yo he ido a muchos lugares a dar como los santos óleos que le llaman, o hacer la oración para entregar el Espíritu, me ofrecen pagarme. Digo, no, yo no cobro, pero me ofrecen pagar, porque les doy palabras, los dejo bien animados, y ya ahí están queriéndome poner dinero en la bolsa, que se quedan bien contentos. A veces yo les digo, no, pero de repente, no, venga aquí. Y yo pues digo, bueno, es una bendición, y me ponen dinero aquí y regreso con dinero, aunque yo no quiero, y no sé por qué, yo no les pido, pero la gente queda tan ganas de dar porque han recibido. Entonces, esto es lo que sucede con el Evangelio. Entonces, no se admire cuando a alguien le está yendo bien por predicar el Evangelio o aprovechándose, porque el Evangelio va a tener poder, aunque la persona sea como sea. Si comparte el Evangelio va a tener poder. Amén.